A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar a la expositora que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Camila Hermosilla. Es licenciada en Psicología y cuenta con un magíster en Social Development Practice de la Universidad College London. Posee múltiples diplomados relacionados con género, políticas públicas, derechos humanos, inclusión social y territorial de la población LGBTQI+. Es consultora y colaboradora de la Fundación Antonia, encargada de la Unidad de Género del Gobierno Regional del Biobío, además de ser docente universitaria. Entonces, le damos paso a Camila para que dé inicio a la presentación. Ya, profesora, puede continuar. Voy a compartir entonces la presentación. A ver, ahí está. Bienvenidas y bienvenidos al seminario Cuidar y Sanar, desafíos y estrategias para una psicoterapia con enfoque de género. Mi nombre es Camila Hermosilla Flores, soy psicóloga de profesión y durante la próxima hora vamos a explorar cómo la perspectiva de género nos va a permitir repensar los modelos de salud mental. Primero, quiero hablarles un poco de la Fundación Antonia. La Fundación Antonia nace a mediados del 2017 ante la muerte de Antonia Garros Hermosilla, quien además es mi prima, que efectivamente fallece el 7 de febrero del 2017 a los 23 años, después de haber vivido más de un año y medio de violencia junto a su pololo o pareja, ¿cierto? em, Violencia psicológica y violencia física. Desde entonces, desde ese mismo año, con la Fundación Antonia, hemos trabajado por la erradicación de la violencia de pareja, sin distinción de género e independiente de la orientación sexual. Y lo que hacemos es acompañar de manera gratuita a sobrevivientes durante el proceso de desvinculación de sus agresores y promover la desnaturalización de la violencia en nuestra sociedad. Y hoy día es parte de lo que se hace carne, ¿cierto? Lo que hacemos en general. Estos son los objetivos principales, ¿cierto? Y este espacio surge de la necesidad de poder comprender que la salud mental no es solo un fenómeno individual, sino que está atravesada por distintas estructuras de poder, por mandatos de género que son culturales, experiencias de desigualdad, ¿cierto? Y en este sentido es importante reconocer que la terapia, desde ya reconocer que la terapia no es apolítica, ¿ya? Y que nuestro rol como profesionales desde la psicología, porque ya hay mucha teoría, hay una inmensa cantidad de datos empíricos que lo avalan, ¿cierto? Y que nos hablan hoy en día de que tenemos que ser profesionales con una mirada crítica, incluyendo una mirada crítica que nos permita validar las experiencias subjetivas de cada paciente, ¿cierto? Sin patologizarlas injustamente. Entonces, partimos, ¿cierto?, con esta pregunta en específico: ¿por qué una psicoterapia con enfoque de género? ¿Ya? Y como introducción es importante conocer la definición de salud mental con enfoque de género, ¿cierto? Y podríamos entenderla, en realidad, como aquello que considera no solamente el bienestar individual, sino que también las condiciones estructurales y sociales que afectan la salud mental. Y en esto también hay una vinculación con la despatologización del malestar, ¿ya? Es decir, en lugar de entender los síntomas como problemas individuales, lo que hace este enfoque es analizarlos como respuestas a contextos de desigualdad y de violencia estructural y cultural. Y también durante toda la presentación vamos a ir viendo cómo existe una influencia real del contexto social y que son factores como la violencia de género, la precarización laboral, la sobrecarga de cuidados, el hecho de ser mujer, el hecho de ser migrante, el hecho de
y una serie de interseccionalidades, ¿cierto?, van a afectar la salud mental. Y para esto es necesario comprender como base, ¿cierto? Yo asumo que aquí hay personas que tienen distintas especializaciones, algunas personas recién están introduciéndose en estas temáticas y otras personas deben ser eh, muy profesionales en este tema, ¿cierto? Muy especializadas, pero tenemos que partir por lo básico y es entender qué es el género. Y aquí hay, ¿cierto? Estos tipos de definiciones, este en específico es de la OMS del 2018, ya está un poco desactualizada, pero lo que quiero que de aquí en adelante podamos entender es que el concepto de género es, eh, a ver, el género es un fenómeno socialmente construido, ¿ya? Y por lo tanto eh, va a definir las respuestas para la pregunta qué es ser hombre y qué es ser mujer, así bien binariamente. Porque incluso se cuestiona, ¿cierto?, desde esta mirada bien dual, ¿cierto?, bien binaria, el hecho de que existan identidades no binarias, ¿ya? Y lo que no se habla, lo que no se dice mucho cuando hablamos de género, porque cuando hablamos de género inmediatamente muchas personas, bueno, aparte de pensar que se trata de, ¿cierto?, la tela, de una tela, también lo primero que piensan es que género está asociado con la mujer. Y eso no es así, ¿ya? Pero otro tema es que el género tiene intrínsecamente asociado una asimetría de poder. No da lo mismo nacer mujer que hombre, no binario, trans. No da lo mismo en esta sociedad. Ya metritativa, y lo otro es que pico, ¿ya? Sino que va cambiando. Ejemplo, no da lo mismo responder la pregunta ¿qué es ser una mujer o qué es ser un hombre hoy que haberlo definido hace 50 años atrás o en el 1800, ¿ya? Entonces es cronológico, es histórico, pero también es geográfico. No da lo mismo hoy definir qué es ser una mujer. Profesora, em, en- sí, profesora, sí, disculpe que le interrumpa, es que se había pegado un poquito y se había cortado el audio. perfecto, ya. Voy a sacar un poco la pantalla Ujú. y me voy a movilizar a otro lugar, pero por mientras igual les voy contando, ¿cierto? Ya, profe. Que, también es geográfico el concepto de género, ¿ya? Es decir, em, no podemos definir qué es ser mujer o qué es ser hombre, ¿cierto? Hoy día sin pensar en que, por ejemplo, una mujer en un sector urbano em, de alguna ciudad capitalina de Latinoamérica, por ejemplo, va a ser muy distinto que, por ejemplo, una mujer que vive en Arabia Saudita, que vive en Afganistán, o una mujer que vive hoy día, ¿cierto?, en alguno de los países nórdicos de Europa. Es decir, el ejercicio de los derechos, el reconocimiento de los derechos y, por lo tanto, también las experiencias de desigualdad van en directa relación con la geografía también, ¿ya? Em, Bueno, y cuando hablamos de sexo, porque muchas personas asocian el tema género, ¿cierto?, al sexo, ¿no? Cuando hablamos de sexo estamos hablando de un tema cromosómico, de la función que tiene en nuestra anatomía respecto de la reproducción, pero incluso también las manifestaciones gonadales, fenotípicas, anatómicas, endocrinológicas, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, el género es un constructo social y que básicamente está enraizado en nuestro inconsciente colectivo. Es muy difícil verlo, es muy difícil desnaturalizarlo, em, entre otras, entre otras cosas.
Entonces, ¿qué es la perspectiva de género? ¿Cómo podemos entender esta perspectiva de género? Lo primero es que, y por eso siempre pongo, nunca está de más poner esta foto con los lentes, porque la perspectiva de género lo que hace es poder darte una mirada distinta, que, vuelvo a decirlo, por lo general es invisible, es inconsciente. Entonces hay que hacer necesariamente un trabajo de pensamiento crítico, de reflexión. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder reconocer la forma en que em, el género va a ir variando, ¿cierto? Dependiendo de las sociedades, de las épocas, que el género se nos atribuye socialmente algunas características, como por ejemplo las acciones, las responsabilidades, las expectativas que se tienen de un hombre y una mujer, así bien binariamente. Se reconoce la existencia de la desigualdad entre lo masculino y lo femenino y también nos permite ser conscientes, ¿cierto?, de la influencia que el género tiene en distintos ámbitos como la educación, el trabajo, la economía y también la salud mental. De esta forma, para la Fundación Antonia es imposible pensar en el ejercicio de la clínica sin una mirada interseccional, ¿ya? El enfoque interseccional es una herramienta metodológica que nos va a permitir entender cómo se entrecruzan, ¿cierto? Y concurren una serie de categorías que son sospechosas de discriminación, y que pueden generar, ¿cierto? Que una experiencia, que la vida de una persona se torne un tanto más dificultosa, em, llena de experiencias, por ejemplo, de desigualdad, de exclusión, etcétera. Y que por lo general está invisibilizado, incluso ante los ojos del terapeuta, ¿ya? Entonces, vamos a poder comprender la diversidad social, y reconocer también a cada persona como un ser interseccional. Y estas categorías de la diversidad social de las personas, ¿cierto? Hoy día ya existen muchos estudios y nos permite decir que existen ciertas categorías que influyen más en que tu experiencia en esta vida tenga una mayor desventaja. Y en la primera categoría sería el género. Ya no da lo mismo nacer hombre, mujer, no binaria, trans en este mundo. ¿Ya? Y la segunda categoría es la raza, ¿ya? La raza, la clase, la educación, la sexualidad, la capacidad, la etnia también. Esas son categorías que la verdad es que influyen y tal como en esta diapositiva también les indico, no basta, y que se torna un poco acumulativo, ¿ya? Pero más allá de ese foco en lo acumulativo, lo que hace es problematizar la situación y el contexto social y la diversidad social de cada persona. Entonces tenemos una mujer, ¿cierto? Que ya es una categoría sospechosa de discriminación, pero sumémosle que tiene discapacidad, sumémosle que tiene problemas de salud mental, sumémosle otros factores condicionantes y personal, ¿ya? Por lo tanto, esta perspectiva va a servir como herramienta de análisis para poder comprender qué es lo que le está sucediendo a esa persona, más allá de los conceptos más individuales, ¿ya? Perdón. Em, Perfecto. Entonces, el enfoque de género, como ya dije, no tiene que ver con las mujeres, sino que con todos los géneros. Y entonces hay algunas cuestiones que se abordan desde esta perspectiva y que son, por ejemplo, eh, mirando a los hombres, el ejercicio de la paternidad, el lugar que supone la violencia dentro de sus vidas y el desarrollo, ¿cierto? Y su desarrollo y que lo vamos a ir viendo más adelante, el rol del varón, del hombre como proveedor, por ejemplo. Y lo que va a hacer esta perspectiva es poder cuestionar el modelo masculino hegemónico, por ejemplo.
que no representa a todos los hombres, sino que a un tipo en particular de hombre, que por lo demás no es la mayoría, ¿cierto? Y que es un hombre blanco, heterosexual, cisgénero, de clase media alta, que probablemente vive en una zona urbana, ¿cierto? Es más, hoy en día existen muchos estudios que hacen hincapié en que los mandatos culturales de género, y en específico el masculino, muestran que el sufrimiento que estos mandatos, ¿cierto?, generan en los varones es definido como un concepto que se llama los costos de la hegemonía. ¿Ya? Por otro lado, eh, claro, ¿cómo aplicamos esta perspectiva de género? Primero, reconociendo expresamente que existe esta desigualdad entre hombres y mujeres, analizar las necesidades de las mujeres para que tengan voz en su proyecto de vida, y así poder, bueno, no me gusta la palabra empoderarse, pero sí poder tener agencia, poder tener una autonomía sustantiva, ¿ya? Ver las capacidades técnicas nuestras como psicoterapeutas, ¿cierto? Y cómo a nosotros también, ¿cierto? La persona del terapeuta nos hace ruido esto de los mandatos de género, como nosotros también lo hemos tenido enraizado en nuestras vidas, em, eh, y también generar espacio para el debate entre hombres y mujeres, ¿ya? Es importante también indicar, tal como lo dice Simone de Beauvoir, ¿cierto? En su obra El segundo sexo, que las mujeres históricamente, y esto ya ha estado muy estudiado, todo lo que yo les voy a decir está basado en antecedentes empíricos, no son cosas que yo las haya inventado, solamente estoy replicando lo que otros autores dicen, ¿cierto? Las mujeres hemos sido consideradas históricamente ciudadanas de segunda categoría, ¿ya? Que oculta una realidad incuestionable, que es la desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y por otra parte, hemos quedado de cierta forma atrapadas dentro de una absoluta ginopia eh, estructural, ¿cierto? Que es la incapacidad de poder ver lo femenino en algo o incluso verlo como algo positivo, ¿ya? Que lo que va a hacer es, ¿cierto? Transformar esta idea conformista de que ya hemos llegado a la igualdad, cuando la verdad es que eh, en ningún caso es así. Ahora, ¿cómo influyen los mandatos de género en nuestra salud mental? Y eso es lo que vamos a ir viendo em, en un repaso un poco de algunos conceptos. La división sexual del trabajo. No sé si han escuchado este término o no, pero es muy importante para poder entender cuál es el espacio y el lugar que representa culturalmente la mujer en nuestra sociedad, ¿ya? Y aquí estoy hablando en general, en prácticamente todas las sociedades a lo largo de este planeta. ¿Ya? Se refiere, la división sexual del trabajo se refiere a la asignación tradicional de roles y responsabilidades en función del género, ¿ya? Y va a marcar el espacio que debe y tiene que ocupar un hombre y una mujer en nuestra sociedad, ¿ya? Tanto en el ámbito productivo, que es un espacio masculino, ya o sea, son 20.000 años de historia y de patriarcado, ¿cierto? Que obviamente tiene bien enraizado en nuestras culturas esto de que el espacio productivo es un espacio propio de los hombres y el espacio reproductivo, que tiene que ver con los cuidados, con el trabajo doméstico, es más bien propio de las mujeres. Y así es como el inconsciente colectivo va a ir designando algunas tareas y también castigando, ¿cierto?, a quienes no cumplen con esas expectativas de quedarse en su espacio o realizar las tareas que esos espacios em, eh, les exigen, ¿ya? Y esta división se basa en principios de separación y jerarquía, es decir, hay una separación clara entre hombres y mujeres, cuál es tu espacio, cuáles son tus tareas, tus responsabilidades, qué es lo que se espera de ti. Pero además hay una jerarquía, es decir, hay una simetría de poder.
todas las labores domésticas y de cuidados no solamente no son reconocidas como trabajo, sino que además son devaluadas. Todas las carreras las podemos ver, por ejemplo, las profesiones y los trabajos asociados a labores o extrapolaciones de las labores de cuidado, ¿cierto? O domésticas, es decir, todo el área de servicios, toda el área de cuidados, son peores pagadas que aquellas profesiones que están asociadas a lo ingenieril, ¿cierto? Características masculinas como la racionalidad, em, como el ser competitivo, ¿cierto? La bolsa, etcétera. Bueno, y en eso tenemos estos dos espacios, ¿cierto? Y estos dos tipos de tareas que tenemos y que, por ejemplo, está el trabajo productivo, que son trabajos asalariados, ¿cierto? Y que son entendidos, y también así lo dicen las estadísticas, en prácticamente todos los países de América, es que son roles dominados por hombres. Y se valoran más en términos de la remuneración y el estatus social. Otros trabajos que incluyen actividades económicas remuneradas, ¿cierto? Como la agricultura, la manufactura y el comercio también. Son espacios más bien masculinizados, ¿ya? Y también está el trabajo reproductivo, ¿cierto? Que son estos trabajos que se asocian tradicionalmente a los roles de cuidados eh, y de trabajo doméstico. eh, Más el 96,7% de las mujeres que trabajan remuneradamente fuera del hogar también realizan labores de cuidado, de trabajo doméstico, es decir, desde los años 90 a nivel global, ¿cierto? Que los estados, los distintos estados han estado em, promocionando y generando políticas públicas para poder incorporar a la mujer al mercado laboral, para poder insertarla, ¿cierto?, en el trabajo remunerado, más no ha habido un esfuerzo de los distintos estados por cambiar también las labores de cuidado y domésticas y que entonces hoy día tenemos a mujeres realizando doble jornada, incluso triple jornada si es que eres dirigente de algún tipo, ¿cierto? O voluntaria en alguna fundación, en alguna instancia, ¿ya? Y así es como Marcela Lagarde, mexicana, y yo sé que hay varias personas de México hoy día, por ejemplo, indica que una madre esposa se va a definir como mujer por una servidumbre voluntaria, que es el ser para y de otros. Y esto es inconsciente, es invisible, no es reconocido, ¿ya? Y en este mismo espacio de trabajo, no remunerado, no reconocido, es que, por ejemplo, las niñas eh, se van a enfrentar a una increíble ambigüedad. Por una parte, se identifican las niñas, nos identificamos con nuestras madres, ¿cierto? En el cuidado de cuando practicamos, ¿cierto? Al juego de las muñecas o en algunas labores domésticas, pero al mismo tiempo vamos aprendiendo simbólicamente que estas actividades de mujer, entre comillas, no son tan importantes como el trabajo del hombre. Ahora, no es que las niñas quieran jugar a las muñecas y los niños a los autitos o a los coches, respectivamente, por naturaleza, sino que son los mundos que les hemos ido mostrando como cultura, e implícitamente y a veces explícitamente, cuando ellos quieren explorar otros mundos, otras formas de ser, experimentar un mundo contrario o de creación propia, les vamos a prohibir eso o les vamos a poner ciertas barreras, ¿ya? Y que van afectando la salud mental de hombres, mujeres, personas no binarias, etcétera. Y en esto no hay nada de instintos, ya el instinto es el instinto, en cualquier sentido, es una bomba de hormonas que bajo ciertos factores y bajo ciertas instancias, cualquier persona las puede naturalmente em, elaborar, ¿ya? Pero sí hay mucho de aprendizaje, hay mucho de imposiciones, normas sociales, de género, desde la visión androcéntrica, pero también adultocéntrica.
Y en eso es que vamos a profundizar un poco acerca de la socialización femenina de género, la socialización de género femenino, y que tiene que ver con cómo nosotras o cómo las personas vamos creando nuestra identidad femenina. ¿Ya? Em, que históricamente ha sido, como ya hemos dicho, moldeada por estas normas sociales, ¿cierto? Y estos 4 puntos que ustedes ven aquí, que además puse la fuente, es Minca, que es una colectiva de acá de Chile, de psicología feminista. Hicieron una revisión bibliográfica importante y ellas definieron como estos 4 puntos como los pilares que han contribuido a estructurar la forma en que las mujeres son vistas y también cómo nos vemos a nosotras mismas en relación a los demás. E incluso van a ir moldeando y prescribiendo nuestros propios deseos, nuestros anhelos, nuestras expectativas de vida e incluso nuestras necesidades. Entonces, por ejemplo, en la maternidad, el ser y estar para otros. La maternidad es central en la construcción de nuestra identidad como mujeres. Y no estoy hablando de una maternidad del hecho de parir o de tener un hijo o hija, hija, ¿ya? Sino que somos madres, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros pacientes, de nuestras amigas y amigos, y tiene que ver con el acto de cuidar y de nutrir a los demás, ¿ya? Entonces, en esta expectativa cultural se crea la percepción de que el valor de una mujer radica en su capacidad de ser madre y en su disposición a sacrificar también sus propios intereses por el bienestar de otros. Entonces, esta idea se va reforzando a lo largo de nuestras vidas, a través de la familia, a través de la escuela, a través de la religión, de los medios de comunicación, ¿cierto? Hay varios vehículos ahí que son imposibles de no cruzarse con ellos y que van a ir promoviendo la maternidad como un objetivo natural, ¿ya? Y esencial para las mujeres. Entonces hay un mensaje implícito de eso, detrás de eso, ¿ya? El ser y estar para otros subraya que el rol principal de la mujer es el cuidado de los demás, ya sea en la esfera privada, ¿cierto? O en ciertos casos en el ámbito público, que como les dije, ¿cierto? Hay ciertas profesiones que están más feminizadas, que son em, validadas socialmente como trabajos que son más bien... o que las mujeres lo pueden hacer mejor, o que los hombres lo hacen mejor. Y en este contexto, también, por ejemplo, las mujeres que no desean tener hijos o aquellas que no encajan en los moldes tradicionales, em, están expuestas a ser estigmatizadas. Muy probablemente van a enfrentar presiones sociales, familiares, por lo bajo, de la pareja también, para conformarse con lo que la sociedad les está exigiendo, con lo que la sociedad espera de ellas. ¿Ya? También el amor romántico, por ejemplo, ahí, cierto, se nos va inculcando desde pequeña a valorar, a priorizar las relaciones románticas y heteronormativas, ¿ya? Como ideales, ya como una meta deseable en esta vida. eh, y por supuesto están los cuentos de hadas, las películas, las princesas, las novelas turcas, las novelas, todo tipo de series también, ¿cierto? Que van reforzando esta narrativa de que el éxito y la felicidad de una mujer depende de encontrar una pareja ideal, ojalá un hombre, que actúe como protector y como proveedor. Es decir, los hombres también tienen su patita dentro del machismo, su mochila pesada, porque el machismo nunca ha hecho felices a los hombres. Entonces, em, también, por ejemplo, el tema del miedo a la soledad. ¿Ya? El miedo a la soledad está íntimamente relacionado con la construcción del amor romántico, ¿ya? Es decir, a las mujeres se les enseña que la soltería y la independencia emocional son estados de incompatibilidad o inconclusos, em, ¿cierto? O incluso de fracaso que van a perpetuar la creencia de que el estar solas es algo indeseable, ¿ya? Entonces la sociedad va a ir reforzando constantemente la idea de que la mujer debe estar acompañada para tener una vida plena y significativa. Y este miedo a la soledad también puede ser visto
como una forma de control social, porque va empujando a las mujeres, ¿cierto?, a mantener relaciones que pueden ser no saludables, no ser saludables, ¿cierto? Simplemente para evitar el estigma de ser la solterona o la vergüenza de no tener pareja o la vergüenza ¿cierto? La homofobia internalizada, que es algo eh, que está, ¿cierto?, enraizado en nuestra cultura y, por ejemplo, la vergüenza de ser lesbiana, ¿ya? Em, entonces, esto va a ir como también presionando a que las mujeres se sientan em, obligadas a poder a cierta edad casarse, formalizar una familia, formar una familia, ¿cierto? Y va asociando la independencia o la autonomía con una forma como de desviación o de pérdida del valor social, ¿ya? Respecto de la sexualidad y el placer, bueno, la socialización de género femenina lo que hace es es plasmar una visión restrictiva y controlada para la sexualidad de las mujeres. O sea, no sé ustedes, pero por lo menos yo nunca, y hasta el momento siempre lo pregunto en mis capacitaciones, pero todavía no he visto a personas adultas que hayan tenido durante su infancia, adolescencia, un taller, un módulo, una charla acerca de deseo sexual femenino, ¿cierto? Y los hombres, si bien tampoco tienen algo formal, sí, de boca a boca, sí, ¿cierto? De mayores a menores, dentro también de los medios de comunicación, la pornografía, van un tanto marcando cuáles son las expectativas respecto de la sexualidad y el placer masculino. Y eso también lo vamos a ver más adelante. Entonces, también existe un doble estándar que premia la sexualidad masculina como parte natural de su identidad, pero la sexualidad femenina va a ser reprimida o bien juzgada, ¿ya? Y esto lleva a que muchas mujeres internalicen una relación, ¿cierto? Em, Perdón. eh, Internalicen que una relación tiene que ser heteronormativa, donde ellas no deben, ¿cierto?, ser las conquistadoras, donde ellas deben ser dependientes, deben estar preparadas para los deseos sexuales de otros, em, etcétera. Y bueno, eh, sin ir más lejos, la socialización de género femenina va a seguir impactando profundamente en cómo las mujeres vamos a experimentar nuestras vidas y nuestras relaciones, ¿ya? Eh, y por eso era importante que yo les comentara acerca de esto, porque el trabajo de construcción de estas expectativas debiera ser un ejercicio psicoterapéutico. No voy a ahondar tanto en la socialización de género masculina, pero estos serían los cuatro pilares, ¿cierto? Se espera que los hombres desde muy temprana edad sean autónomos, autosuficientes, tienen que ser competitivos, tienen que ser buenos en el asado, en la pega, en el trabajo, en el fútbol, en alguna área de sus vidas, ¿cierto? Y tienen que también mostrarse como las personas dominantes. Y ahí inmediatamente le estamos diciendo, aquí tiene que haber una simetría de poder, ¿ya? El control emocional también, los hombres no lloran, etcétera. O sea, hay una cantidad em, em, de privación de la salud mental, detrimento, perdón, de la salud mental, ¿cierto? Por este control emocional, por esta analfabetismo emocional asociados a los hombres. Y también la sexualidad activa, ¿cierto? Que es un mandato de género em, también de los hombres. Entonces, las normas masculinas, aunque conducen a un estatus social más elevado, también tienen un precio para la salud de los hombres, que son los costes de la masculinidad, como ya lo dije. Paradójicamente, ¿cierto? Para ser percibidos como masculinos y así lograr un mayor estatus social, los hombres son presionados y recompensados por adoptar ciertos riesgos.
y es que la socialización en la masculinidad puede variar entre comunidades, pero el desarrollo de una identidad masculina heterosexual tradicional generalmente va a implicar, como dice ahí, asumir riesgos para la salud, como hábitos menos saludables, comportamientos de riesgos, comportamientos agresivos y de dominio físico, resistencia a admitir debilidades, se traducen solamente, ¿cierto?, en una escasa atención a los mensajes de promoción de la salud y un menor uso de los servicios sanitarios. Incluso esto tiene directa relación con entender eh, como el concepto de objetivización del cuerpo de las mujeres, el consentimiento, ¿ya? Y estos son algunos de los elementos constitutivos de este sistema de género que va a ir, ¿cierto?, rigidizando em, estos valores aceptados eh, culturalmente, ¿ya? Y que están basados en una jerarquía, en una simetría social, y que son estereotipos, básicamente, ¿ya? Em, para ir un poco avanzando, ¿cierto? También es importante poder responder esta pregunta. Es decir, ¿qué, cómo creen ustedes que el género influye en la forma en que las personas van a buscar ayuda? ¿Ya? Y bueno, el género, entendiendo, ¿cierto?, que está en nuestro inconsciente colectivo, que realmente esto de ser mujer y de ser hombre, em, donde no hay cabida para puntos intermedios, ¿cierto? Está en nuestras cabezas, está en nuestras familias, y que van a ir moldeando nuestras experiencias, nuestras emociones, pero también van a influir en cómo percibimos la necesidad de apoyo psicológico y las barreras que vamos a enfrentar para poder buscarla, ¿ya? Por ejemplo, los mandatos de género van a dictar que las mujeres pueden expresar más abiertamente su malestar, pedir ayuda sin necesariamente ser juzgadas, mientras que los hombres se les va a enseñar a reprimir sus emociones, a resolver problemas por su cuenta, bien autoeficientes, ¿cierto? Y de esta forma se va retrasando, incluso se va a impedir el acceso a la atención psicológica. Y por algo, ¿cierto? Tenemos a muchas mujeres, estadísticamente hablando, con mayor medicación, pero también tenemos a los hombres, por lo menos en Chile, y me parece mucho aquí en Latinoamérica, que son punteros en suicidio también. Y es porque no llegan por un tema de mandato de género, porque afecta su visión de masculinidad, de su propia masculinidad, ¿ya? Entonces, desde una perspectiva de ética feminista, va a ser fundamental cuestionar estos estereotipos, promover enfoques de salud mental que reconozcan estas desigualdades de género, ¿ya? Y entonces la tarea del terapeuta, por una parte, va a ser sensibilizar, va a ser poder captar dónde en las distintas áreas de la vida de nuestros pacientes es que se encuentran estos mandatos, en su historia también, ¿cierto? Y entonces la tarea va a ser sensibilizar y también generar conciencia, ¿cierto? Concientizar a la persona respecto a estos mandatos, de que ellos han vivido, ellas han vivido estos mandatos, han ejercido estos mandatos también, lo cual implica dolor, ¿ya? Esto va a generar dolor. Y entonces la terapia va a tener que garantizar que este sea un espacio de atención accesible, libre de prejuicio, sensibles a las distintas experiencias de quienes buscan ayuda. Y para esto es importante entender que históricamente la psicología y la psiquiatría han sido androcéntricas, ya es decir, la mirada desde la medicina incluso, eh, la mirada de salud del ser humano es un hombre, ya hasta hace muy poco, a principios de los años 2000, es que, es que se comienza a... em, es que se comienza a incluir a las mujeres como parte de los ensayos clínicos em, de terapias, de todo tipo de terapia.
ya de todo tipo de tratamientos. Un ejemplo de esto también que tiene que ver con que ha sido histórico, ¿cierto? La psicología y la psiquiatría son androcéntricas, es, por ejemplo, que el sobrediagnóstico de la depresión en mujeres, ¿ya? Porque mientras los hombres presentan la misma sintomatología, los estudios hablan de que se suele interpretar en los hombres esta depresión, ¿cierto? Como un estrés laboral o dificultades de adaptación, pero para las mujeres es una depresión mayor, por ejemplo, ¿ya? Em, y el desarrollo de la psicología, por ejemplo, Freud y la teoría psicoanalítica, ¿cierto? Que parten con esta teoría de la envidia del pene, ¿cierto? Donde se argumenta la inferioridad de la feminidad de las mujeres por la ausencia de pene, ¿ya? Y esto entonces va a ir, son las bases desde las cuales, o sea, desde las cuales hoy día muchos trabajamos, ¿cierto? La histeria y la patologización, ¿cierto?, de las mujeres por el hecho de expresar sus emociones y sus experiencias, ¿cierto? Donde el tratamiento si era medicarlas, ¿cierto? Medicar su malestar sin abordar las causas estructurales del sufrimiento. Y así podemos ir mirando otros ejemplos. Ahora, el género también, según Judith Lover, em, eh, el género es un determinante social de la salud mental, ¿ya? Va a influir en los niveles de estrés, en el acceso a tratamiento, en las expectativas sociales de nuestro comportamiento emocional, tanto para mujeres como para hombres, ¿ya? Y los principales hallazgos de los estudios de ella es que las mujeres, por ejemplo, enfrentan una carga desproporcionada de trabajo doméstico. Todos lo vivimos, ¿cierto? Todas. Cuidado, precarización laboral, lo que va aumentando la vulnerabilidad en torno a la ansiedad y la depresión, ¿ya? Es decir, eso se llama estrés de género. También nos habla de que existen ciertas normas de la masculinidad tóxica, ¿ya? Donde los hombres están mandatados a ciertas normas de autosuficiencia, de represión emocional, lo que va aumentando el riesgo suicida, el abuso de sustancias, etcétera, ¿ya? Em, y lo otro también es que existen muchísimas diferencias en el diagnóstico y tratamiento de mujeres y hombres, ¿ya? Los sistemas de salud mental, los modelos de salud mental han demostrado cierta tendencia a diagnosticar y tratar de manera diferente a los hombres y a las mujeres. Y esto netamente basado en estereotipos de género, ¿ya? En lugar de síntomas clínicos objetivos. Es más, em, existe un sobrediagnóstico de trastornos del estado de ánimo en mujeres, como ya lo mencioné, em, pero, bueno, de depresión, por ejemplo, y trastornos de ansiedad, incluso cuando presentan síntomas similares a los hombres. Y también hay un infradiagnóstico de la depresión en hombres, em, quienes tienden a expresar, ¿cierto?, la depresión a través de síntomas externalizados, la irritabilidad, el abuso de sustancias, los comportamientos de riesgo, en lugar de la tristeza y el llanto. Y esto hace que nosotros, los terapeutas, les terapeutas, ¿cierto?, subestimemos la presencia de estos trastornos afectivos. Em, Las estadísticas hablan de que hay mayor prescripción de psicofármacos en mujeres, ¿ya? Las mujeres tienen 2,3 veces más probabilidad de recibir antidepresivos en comparación con los hombres, incluso cuando presentan niveles similares de malestar psicológico. Hay menor acceso a psicoterapia para los hombres, y ahí se ha encontrado que los hombres son menos derivados a terapia psicológica y con mayor frecuencia se les recomienda ejercicio físico, cambios de rutina en lugar de terapia, ¿cierto? Em, y para eso también es muy importante poder comprender que existe una ética feminista que puede ser aplicada en terapia, ¿ya? Y algunas de las propuestas actuales tienen que ver, por ejemplo, con los principios
de la ética feminista, que tiene que ver con una justicia epistémica, con una validación del malestar y un cuidado mutuo, ¿ya? Uno de los aportes más importantes de la ética feminista es el reconocimiento de que la terapia no puede ser neutral, ¿ya? La manera que vamos a escuchar y que vamos a validar la experiencia de las personas también va a estar influida por las estructuras de poder, ¿ya? La persona del terapeuta está nacida y criada en esta sociedad machista patriarcal. Por lo tanto, la ética feminista en terapia se basa em, en varios principios fundamentales que van a transformar de cierta forma la relación terapeuta-paciente, ¿ya? Y también los modelos de intervención. Entonces, eh, una de las cosas importantes es que la ética feminista en terapia busca desafiar las estructuras de poder, ¿ya? eh, que han definido históricamente las relaciones terapéuticas, ¿cierto? Terapeuta-paciente, ¿ya? Y también el bienestar psicológico, ¿ya? O sea, hay un reconocimiento del contexto social y estructural, social, cultural, estructural, que nos habla de que el malestar no se reduce a problemas individuales, sino que se deben entender dentro de un marco de opresión que tiene que ver con una interseccionalidad de raza, género, raza, clase, etnia, orientación sexual, etcétera. Está vinculado también a la despatologización del sufrimiento, ¿ya? Es decir, en lugar de ver los síntomas como fallas individuales, em, se ha de considerar respuestas válidas a experiencias de desigualdad o violencia estructural. Y también tiene que haber un compromiso con la justicia social, es decir, la terapia no debe buscar solo el bienestar individual, sino que fomentar esta transformación social, promover una autonomía sustantiva en las personas. También, ¿cierto? No podemos dejar de mencionar que el modelo tradicional de psicoterapia eh, ha sido criticado desde la perspectiva de género, ¿cierto? Por su estructura jerárquica, ¿ya? Está el rol de autoridad y del paciente, ¿ya? Quien necesita ser corregido, ¿ya? Entonces, desde la ética feminista se fomenta una relación colaborativa y horizontal, se reconoce la experiencia del paciente sobre su propia vida y el rol del terapeuta es facilitar el proceso de autoconocimiento y de autonomía sustantiva y de agencia. Se evita el lenguaje que refuerce la dependencia, em, se debe favorecer la autonomía, ¿cierto? Y las decisiones informadas. Y también podemos decir que los modelos tradicionales refuerzan la pasividad del paciente cuando se centran en la adaptación a las normas sociales, ¿ya? Y desde la ética feminista esto se plantea desde una forma distinta, ¿ya? Se utilizan técnicas como la terapia narrativa, por ejemplo, donde las personas van a reescribir sus historias desde una posición de agencia activa. Se aplica la conciencia interseccional, explorando cómo de las distintas categorías sospechosas de discriminación, ¿cierto? Y los distintos sistemas de opresión van a afectar su experiencia subjetiva. Se incorporan enfoques de acción colectiva, vinculando el proceso terapéutico con redes de apoyo también, e incluso con movimientos sociales, ¿ya? Em, y por otra parte, y aquí ya estoy en las últimas, para que em, podemos pasar a otro tema, ¿cierto? Aquí, como lo dice, la aplicación del enfoque de género interseccional y situado en la anamnesis, diagnóstico y tratamiento va a significar necesariamente, uno, la despatologización del sufrimiento psíquico, que tiene que ver con que históricamente la psicología, la psiquiatría han tendido, perdón, a patologizar experiencias de malestar que en realidad están vinculadas a la desigualdad estructural que ha vivido esa persona, ¿ya? Desde el enfoque de género, entonces se va a reconocer que muchas de las manifestaciones de angustia, de ansiedad, de depresión en mujeres o personas, por ejemplo, de la comunidad LGTB, son respuestas a contextos de violencia, de precarización, de opresión y que más que a disfunciones individuales.
Asimismo, la medicalización del sufrimiento psíquico ha sido especialmente evidente, ¿cierto? En el sobrediagnóstico de algunos trastornos como la histeria del siglo XIX, o el trastorno límite de la personalidad en mujeres em, que tienen más probabilidades que los hombres de ser medicadas por síntomas emocionales, ¿cierto? Mientras que los hombres se diagnostican más frecuentemente con trastornos externalizantes como el TDAH o la antisocialidad. Entonces, este enfoque despatologizante lo que busca es reformular en terapia el diagnóstico clínico, considerando el impacto que el contexto y la estructura, las experiencias sociales de la persona han influido en este diagnóstico y también así se evita la medicalización innecesaria em, de experiencias de sufrimiento, que son muy legítimas, ¿cierto? Lo otro es el enfoque interseccional en la evaluación clínica. Ya como yo ya les dije, es importante em, que poder hacer uso de esta metodología, esta herramienta metodológica que fue creada por Kimberly Crenshaw, una autora maravillosa que hoy día nos abre, ¿cierto?, a poder analizar estos múltiples ejes de opresión que afectan la salud mental. La validación del contexto social y político en esta experiencia subjetiva, ¿cierto? Nos han evidenciado, ¿cierto? A lo largo de los años que las experiencias de malestar en las mujeres suelen estar vinculadas a mandatos de género, a la precarización económica, a la violencia estructural, a la falta de acceso a la autonomía sustantiva. Y por lo tanto, incorporar el contexto social y político en la anamnesis y en el tratamiento va a permitir poder validar el sufrimiento sin reducirlo a una cuestión exclusivamente intrapsíquica y va a promover intervenciones que consideran tanto la dimensión emocional, las condiciones estructurales, que van perpetuando esta vulnerabilidad. Y así, ¿cómo cambiaría nuestra práctica clínica si en lugar de preguntar qué te pasa, preguntáramos qué te ha pasado? Y entonces podemos ver algunos errores diagnósticos desde la mirada biomédica versus la psicoterapia con enfoque de género. Ya existen estos sesgos en la salud mental tradicional, donde em, los trastornos de personalidad en mujeres eh, ¿cierto? Son en realidad estrés laboral en hombres. La invisibilización de la violencia estructural en los diagnósticos, la patologización de experiencias comunes, perdón, en mujeres y las personas de la comunidad LGTB. Em, entonces, cuando tenemos, por ejemplo, diagnósticos de depresión, lo que nos tenemos que cuestionar es si realmente es depresión o es una respuesta adaptativa a la desigualdad estructural. El trastorno límite de la personalidad muchas veces es trauma complejo, no diagnosticado. La ansiedad generalizada puede ser muy bien una relación con la sobrecarga de cuidados en mujeres. Y el trastorno de estrés postraumático en mujeres versus los hombres tiene que ver con una invisibilización del trauma, por ejemplo, en violencia de pareja. ¿Ya? Y aquí les traje dos casos, ¿ya? Donde, por ejemplo, tenemos a una mujer, ¿cierto? Con sobrecarga de cuidados. El diagnóstico tradicional sería el trastorno de ansiedad generalizada. Y el tratamiento sería esto, ansiolíticos, terapia central en la regulación emocional, ¿cierto? Técnicas de afrontamiento que refuercen la adaptación al contexto. Pero ¿cuáles son las preguntas desde la ética feminista o desde el enfoque de género? Serían, ¿cómo influyen los roles de género en esta sobrecarga de responsabilidades en esta paciente en específico? En este paciente o en esta paciente, con todas las características interseccionales que tiene. Existen desigualdades en la distribución de las tareas domésticas. em, y de esta forma, ¿cierto? Podemos ir mirando que el tratamiento y también la intervención van a ser distintos. Por ejemplo, el tratamiento, en este caso,
¿ya? De ansiedad y estrés crónico en mujeres con sobrecarga de cuidado sería análisis del impacto de los mandatos de género en la vivencia del estrés, análisis en conjunto, para poder sensibilizar, para poder concientizar. El trabajo en estrategias de redistribución de tareas en torno a la pareja, a la familia, a la misma comunidad. Terapia basada en la validación de la experiencia, el desarrollo de estrategias de agencia personal y colectiva, incorporación de redes y activismo, por ejemplo, para fortalecer su autonomía sustantiva. Esas son algunas recomendaciones, obviamente. Pero los acentos de la intervención sí o sí va a tener una reflexión sobre la naturalización de la sobrecarga de cuidados y el agotamiento en las mujeres, el trabajo, em, em, es decir, el derecho que tenemos como mujeres a la autonomía y al autocuidado sin culpa, ¿ya? E intervenciones grupales para el fortalecimiento de redes de apoyo. Y para terminar ya casi, tenemos este caso de depresión y duelo, ¿cierto? Tras violencia simbólica en el trabajo. Diagnóstico tradicional, trastorno depresivo mayor, medicación antidepresiva, ¿cierto? Terapia individual con foco en la resiliencia y resignificación de del malestar, estrategias de adaptación a un entorno laboral hostil, sin cuestionar las condiciones de inequidad. Y acá también nos tenemos que preguntar, ¿cierto?, si ha experimentado discriminación o violencia simbólica en el entorno, de qué forma, ¿cierto? Y cómo fue también eh, vivida por el resto de las personas que habitan ese espacio laboral. Cómo influyen los estereotipos de género en su percepción del desempeño, su autoexigencia, qué impacto tiene la falta de reconocimiento de su trabajo en la autoestima, en la salud mental, etcétera. Y el tratamiento con enfoque de género, ¿cierto?, va a tener un acento en la desnaturalización de la violencia simbólica y de la autoexigencia extrema como un mecanismo de validación que tenemos las mujeres, construcción de estrategias para la transformación del entorno laboral, generación de redes de apoyo, por ejemplo, para el fortalecimiento de su autonomía y de cierta forma este enfoque va a ir ampliando, ¿cierto? No solamente el diagnóstico, sino que va a transformar las estrategias de intervención de una forma integral. Y bueno, repensando los modelos de género con enfoque de género, tenemos algunos ejemplos de enfoques adaptados, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual con perspectiva de género se vería como una revisión crítica de sesgos y distorsiones cognitivas basadas en los mandatos de género. La terapia narrativa feminista, ¿cierto? Reescribir las historias desde la autonomía sustantiva. Terapia sensible al trauma con enfoque de género, validando el trauma, ¿cierto? Sin la revictimización. Psicoterapia afirmativa para diversidades sexogenéricas. Em, y bueno, en resumen, ¿cierto? Es primero o último, no sé, ya espero que este espacio les haya abierto nuevas preguntas, sobre todo reflexiones sobre cómo podemos repensar la psicoterapia con enfoque de género. La salud mental, ¿cierto? Es también una lucha política. Y si quieren profundizar en estos temas, las invito a explorar el curso que ADIPA va a realizar en marzo, donde se van a trabajar estos temas y estos conceptos con mayor profundidad. Y breve resumen, ¿cierto? Acá les dejé punto número uno, la psicología, la salud mental en general históricamente ha influido en la forma en que diagnosticamos, en que tratamos los malestares psicológicos, teniendo una visión de le paciente con una visión masculinizada, ¿ya? Y porque también los estudios hasta hace poco no incluían a mujeres, ¿cierto? Sabemos que el género es un determinante social de la salud mental por estos mandatos de género, ¿cierto? Se ha identificado diferencias en el diagnóstico según el género. Las mujeres tienden a ser más medicalizadas y sus síntomas psicológicos frecuentemente son minimizados o interpretados en clave emocional, ¿cierto? La ética feminista en terapia propone una relación horizontal terapeuta-paciente, reconociendo la agencia
la autonomía, ¿cierto?, del paciente. Se requiere una mirada despatologizante del sufrimiento psíquico, em, entendiendo los síntomas no como fallas individuales, sino como respuestas a contextos de opresión, de desigualdad, de marginalización, exclusión. La necesidad de un enfoque interseccional en la evaluación clínica es clave para poder comprender cómo múltiples sistemas de opresión, el género, la raza, la clase, la etnia, la orientación sexual, por ejemplo, influyen en en la salud mental y la validación, ¿cierto?, del contexto social y político en la experiencia subjetiva va a ayudar a resignificar el sufrimiento y también construir ciertas herramientas de afrontamiento que son más justas, que son contextualizadas y situadas. Eso, espero que esto haya sido un aporte para ustedes. Un saludo enorme desde Chile y desde la Fundación Antonia para ustedes. Profesora, ahí sí, ¿me escuchan, cierto? Sí, ya, ahora sí vamos a continuar entonces con la ronda de preguntas. Así que necesito que los que tengan dudas o quieran hacer alguna pregunta levanten la mano. Y ahí yo les cedo el paso para que puedan hablar. Ahí Claudia levantó su manito. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. En primer lugar, quiero agradecer a Camila y quiero agradecer también a Fundación Antonia. La sigo desde hace muchos años. Más que hacer una pregunta, quisiera comentar lo agradecida que estoy y el impacto que tiene Fundación Antonia a nivel nacional en el trabajo que han realizado. Me parece maravilloso esta alianza con ADIPA y espero que todos quienes estamos acá podamos también apoyar, ¿cierto? Ya que entiendo que todo lo recaudado va para ustedes. Espero también que el gobierno regional logre apoyar su fundación porque realmente son un impacto tremendo a nivel nacional, sobre todo con las investigaciones que realizan en salud mental y el impacto, ¿cierto?, en la región del Biobío. Así es que solamente agradecimientos para Camila y Fundación Antonia. Muchas gracias, Claudia. Un sincero saludo, me emociona escucharte. La verdad es que desde ya varios años, casi 7 años, 8, nos hemos dedicado a poder entregarlo todo para que no existan más Antonias. Así que muchas gracias por ese reconocimiento. Bárbara Rosas. Bárbara, estás muteada. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Ya, mucho gusto. Bueno, me suman las palabras de Claudia. Muy agradecida de poder participar en este seminario, en esta instancia. Y a mí me quedó resonando el concepto de em, enopia organizacional. Ahí si pudiese reforzarlo, por favor. Ginopia, sí, exacto. Em, Dame un segundo. Claro, aquí está. Eh, en específico, cuando yo hablo de ginopia, em, estamos hablando de la incapacidad de ver lo femenino en la experiencia humana, ¿ya? O es un fenómeno, la ginopia es un fenómeno que invisibiliza la experiencia femenina, ¿ya? Y en realidad ahí cuando yo dije ginopia organizacional, debió haber sido ginopia estructural, ¿ya? Porque la verdad es que a lo largo de todos los sistemas, ¿cierto? Que engloban la experiencia humana, estamos hablando de la familia, estamos hablando del Estado, estamos hablando de la educación, la religión, etcétera, el, la imagen de persona, de ser humano, es la de un hombre, ¿ya? Entonces a eso es lo que yo me refería con este concepto de que estamos atrapadas como mujeres, como em,
incluso todo lo que tenga que ver con lo femenino. Estamos atrapadas en esta forma de, o en esta habilidad del sistema, de la cultura, de invisibilizar nuestra experiencia. Tanto así que en la mayoría de nuestros países en Latinoamérica, ¿cierto? No se ha reconocido el trabajo de cuidados, ¿ya? Sin embargo, eh, el Banco Central acá en Chile, ¿cierto? Ya midió cuánto aporta al PIB, al Producto Interno Bruto, las tareas de cuidado, ¿cierto? Porque por cada persona que cuida hay otra que puede salir a trabajar asalariadamente. Y eso, por supuesto, que impacta la economía de un país, por ejemplo. Y resulta que los trabajos de cuidados aportan más que el cobre en Chile. No es menor, aportan casi el 5% del Producto Interno Bruto. Entonces, esta ginopia en la que estamos atrapadas como eh, lo femenino, las mujeres, las niñas, todas aquellas características asociadas a lo femenino, que son además en ejercicios que yo hago en mis capacitaciones, lo veo cada vez. Todo lo femenino es asociado a algo indeseable, a algo negativo, ¿ya? A características indeseables o negativas. Entonces no es extraño que exista una ginopia estructural, ¿ya? Esta incapacidad de ver lo femenino en la experiencia humana. A eso es lo que me refería, Bárbara. Se le fue el audio, pero ya reactivé de nuevo por si quería decir algo más. No, no, nada más. Ya, profesora, creo que ya no hay más preguntas. Así que ahora sí, damos por finalizado. Y lo otro igual, profe, es para que deje invitados a todos para el programa que se viene ahora. Así que le dejo el espacio. Perfecto, sí. Bueno, los dejo a todos invitados, ¿cierto? A que puedan revisar las redes sociales de ADIPA. Ahora en marzo va a haber un curso, ¿cierto? Acerca de salud mental que tiene 2 sesiones. Es un curso certificado, por supuesto, igual que este, que es un seminario, donde se va a trabajar estos conceptos con mayor profundidad. Así que los invito a que se acerquen. Todo lo recaudado va a ser entregado a la Fundación Antonia para que podamos seguir entregando apoyo gratuito a mujeres, hombres, diversidades sexogenéricas, con el fin de erradicar y de trabajar, ¿cierto? La violencia de pareja. Eso, Paulina. Ahora sí, profesora, muchas gracias por el seminario. Así que, y también a todos por haber participado.